Hola a todos, gracias por venir. Bueno, voy a hablar ahora sobre sistemas de mezclas de copolímeros y coloides como un ejemplo de estructuras y morfologías interesantes que pueden aparecer en la escala nanométrica, en el mundo a la escala de los nanómetros. Bueno, todo lo que voy a hablar va a ser sobre polímeros, de hecho un tipo muy particular de polímero, que son los copolímeros, y coloides o nanopartículas, pero realmente muchas de las características de las que voy a hablar, muchas de las propiedades, están compartidas con otro tipo de material, de elementos como puedan ser surfactantes o cristales líquidos, y realmente todo esto forma parte del mundo de la materia blanda, que es un estado de la materia o un tipo de material con unas características en cierto modo intermedias entre puros líquidos y puros sólidos. Aunque realmente la característica que mejor lo define es que son deformables, es decir, que un campo eléctrico no demasiado grande, ya sea por ejemplo un estrés o un campo eléctrico externo, puede producir un cambio muy importante en el material, por ejemplo en ordenamiento respecto a un eje preferido. Una característica también muy importante es que los elementos que lo constituyen, este tipo de materiales blandos, son relativamente grandes. No estamos hablando de las estructuras atómicas de Armstrong, etc. Estamos hablando más bien de nanómetros o incluso de micras. Por ejemplo, en el caso de un polímero, evidentemente un polímero es una cadena muy larga, de hecho no es una molécula, es una macromolécula, una molécula relativamente grande. En el caso del coloide también estamos hablando de muchos átomos juntos. Y una característica muy típica de este tipo de materiales es que tienen un orden fácil, se agregan en estructuras bien ordenadas. Y este tipo de materiales evidentemente aparecen en todo tipo en nuestra vida diaria, ya sea por ejemplo los polímeros evidentemente forman parte de los plásticos o materiales biológicos, ya sean por ejemplo la capa que protege una célula, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy típico podría ser el del cristal líquido, que simplemente son, desde un punto de vista muy simple, serían simplemente partículas, una colección de partículas que tienen una cierta anisotropía, que tienen una cierta forma elongada, que no son simples esferas. Esta característica, por interacciones entrópicas, por diferentes métodos, pueden llegar a alcanzar un orden que puede ser translacional, puede ser un orden de orientación. Son materiales que al mismo tiempo pueden fluir, al mismo tiempo tienen un orden, entonces son materiales que están en un punto intermedio entre un líquido y un sólido, el mismo nombre te lo dice, son cristales líquidos. Y por este tipo de características tan interesantes se pueden usar, por ejemplo, como pantallas en los LCD, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar realmente en todo este tiempo de polímeros, que desde un punto de vista químico evidentemente pueden ser muy complejos, pero desde un punto de vista relativamente sencillo podemos imaginarlo simplemente como una cadena de unidades repetidas que serían los monómeros. Evidentemente desde un punto de vista químico estos monómeros pueden tener una estructura interna bastante compleja y más aún incluso esta cadena puede ser tremendamente compleja. Podemos tener desde una cadena sencilla hasta cadenas que se abren en ramas, que se cierran, que tienen aún más ramas. Pueden ser cosas muy complejas, pero ya una simple cadena como tenemos aquí en el ejemplo A, una cadena sencilla, ya es bastante interesante. De hecho, ni siquiera voy a hablar de eso, voy a hablar de un tipo muy particular de polímero, que son los copolímeros. En este caso, los monómeros, las unidades repetidas, no se agrupan todas las que son iguales en un bloque, por eso se le llama copolímero en bloque, que se puede unir a otra cadena de monómeros repetidos. De nuevo, esto puede dar lugar a estructuras extremadamente complejas. Por ejemplo, aquí abajo tenemos una cadena que empieza con A, luego tenemos otro monómero B y otro monómero A de nuevo. Monómeros extremadamente complejos, de nuevo se pueden abrir en diferentes ramas, etcétera, etcétera. Pero ya el caso más sencillo, que es el caso del copolímero dibloque de tipo AB, ya es bastante interesante. Ya vamos a ver que da unas estructuras muy curiosas en la escala nanométrica. Y la estructura que tiene este tipo de copolímero, la cadena del copolímero dibloque, simplemente tenemos una serie de monómeros de tipo A unidos entre sí, porque estamos hablando al fin y al cabo de un polímero, otra cadena de monómeros B y unidos covalentemente. Evidentemente aquí la característica, la propiedad más importante en primera aproximación es cuánto tenemos de monómero A y cuánto tenemos de monómero B. Lo que sería este parámetro FA que tenemos aquí abajo, que te está diciendo cuántas bolas de tipo A tienes respecto al tamaño de la cadena total. Por ejemplo, un valor FA 0,5, un medio, sería una cadena perfectamente simétrica en la que tenemos tantos segmentos de tipo A como segmentos de tipo B. Otra propiedad muy importante es lo que se llama el parámetro Flory-Huggins, que lo que te está diciendo es la interacción energética, realmente entálpica, entre el copolímero A y el copolímero B.
Lo que te está diciendo aquí realmente es si el copolímero A y el copolímero B son compatibles o no son compatibles. Un valor positivo te está diciendo que A y B no pueden estar juntos, se repelen, energéticamente hablando. Esto tiene unas consecuencias muy importantes, porque si A y B fuesen básicamente compatibles, si la parte, aquí en esta parte de la izquierda, si las bolas rojas son esencialmente compatibles con las bolas azules, tenemos algo que no es nada interesante. Estaríamos en este diagrama de fases, estaríamos en esta parte aquí abajo, tendríamos una parte desordenada, tendríamos una mezcla sin ningún tipo de interés. Bueno, con mucho interés, pero no concretamente aquí. Si son incompatibles, lo que van a intentar hacer va a ser repelerse entre ellas. Las bolas rojas y las bolas azules van a intentar repelerse entre sí. Energéticamente hablando, el sistema va a intentar buscar el mínimo, pero para ello lo que intenta crear son dominios totalmente rojos o totalmente azules. Esto lo que lleva es a la separación de fases, ¿vale? Si tuviésemos una mezcla de agua y aceite, que voy a hablar mucho de esto luego, lo que intentaría el sistema es separarse totalmente. Es lo que ocurre cuando mezclamos agua y aceite, dejamos el sistema llegar al equilibrio, tenemos dos fases separadas. En este caso no es posible eso, porque la cadena roja y la cadena azul están juntas, entonces no es posible la separación macroscópica, digamos. Lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de que tengamos mismo número de bolas rojas y mismo número de bolas azules, es esto que ocurre aquí abajo a la izquierda. Tenemos una estructura, lo que se conoce como una estructura lamelar, en la que tú tienes capas alternadas de polímero A, polímero B, polímero A, polímero B. Y ya encontramos aquí algo bastante interesante, que es la periodicidad, que esto es algo que aparece continuamente en el mundo de los copolímeros. Tenemos una estructura periódica con una única dirección preferida y sabemos perfectamente dónde están los monómeros. Eso sería concretamente esta zona de aquí del diagrama de fase, el caso simétrico, donde FA es 0,5, como dije antes, tenemos lo mismo de rojo que de azul. En el caso de que tengamos más de un tipo o de otro, en el caso de que la cadena sea asimétrica, ya no es tan sencillo, ya no tenemos únicamente estas lamelas, estas capas alternadas. Lo que podemos tener son estructuras un poco más complejas, que no se ve muy bien aquí, pero sí aquí más o menos tendríamos aquí unos cilindros, donde la parte roja de la cadena se quedaría concentrada en estos dominios de dentro y toda la parte azul, que en este caso serían mayoritarias, sería la parte mayor de la cadena, se quedarían todas concentradas aquí fuera, estarían ocupando todo el sistema. Hay estructuras un poco más complejas, que serían, esto sería esta estructura cilíndrica. Hay estructuras un poco más complejas, que serían formando esferas organizadas en BCC. Incluso unas que solo aparecen en experimentos más complicadas, como sería esta lamela perforada. Pero bueno, con ver esos dos ya es bastante interesante ver que se pueden formar unas estructuras a escala nanométrica llevada por la incompatibilidad entre el copolímero A y el copolímero B y el hecho de que están forzados a estar juntos, que esa es lo más importante de todo esto. Bueno, por comentarlo un poco, este diagrama de fase de la izquierda son simulaciones y está hecho con teoría de campo autoconsistente. Se han hecho mucho trabajo sobre esto, es bastante interesante y se puede ver que es bastante parecido y se ha conseguido unos resultados bastante interesantes comparándolo con experimentos. El otro elemento de lo que voy a hablar ahora van a ser coloides, que bueno, desde un punto de vista químico puede ser bastante complejo, pero simplemente lo vamos a definir como partículas nanoscópicas del tamaño de varios nanómetros suspendidas en un fluido. Y bueno, partículas relativamente grandes en el sentido de que son lo suficientemente grandes como para podernos olvidar de los detalles cuánticos, como la función de onda de la partícula. Vale, eso sería los elementos del sistema. Vamos a ver qué puede ocurrir con eso. Ya he mencionado antes, si tú tienes una mezcla de agua y aceite y tú la mezclas, que sería este caso inicial, están totalmente mezclados, tienes lo mismo de rojo que de azul, y tú lo mezclas y dejas que pase el tiempo, en principio lo que tú esperas es que se separen, porque son incompatibles entre sí, el agua y el aceite no quieren estar juntos, ¿vale? Podemos simular eso podemos escribir un programa que resuelve la ecuación de Cahn-Hilliard y ver lo que ocurre. Bueno, aquí estamos viendo, se forman los dominios empiezan a crecer. Al principio, ahora ocurre un proceso relativamente lento, bastante lento, en el que la interfaz empieza a decrecer, la energía libre intenta decrecer, eliminando todo lo posible en la interfaz. Por eso van creciendo los dominios. Esto es un proceso bastante lento. De hecho, en esta simulación ni siquiera llegan demasiado lejos. Pero bueno, si esperásemos hasta el infinito, lo que terminaríamos viendo es un dominio totalmente rojo y un dominio totalmente azul.
y una interfaz plana entre ellos. Así es como se minimizaría la energía, que es lógico. Tú mezclas agua y aceite, lo dejas pasar mucho tiempo y tú al final lo que terminas viendo es una interfaz plana entre el agua y el aceite. Esto sería un proceso de separación de fase que puede aparecer en... Se ha quedado parado. Que puede aparecer en, en mezclas de agua y aceite, pueden ser mezclas de polímeros, puede ser cualquier tipo de mezcla binaria. Vale, y para estudiar esto, que es lo que yo voy a contar ahora, necesitamos tener un modelo de esta separación de fases, de esta separación de mezclas. Para ello podemos comenzar suponiendo incompresibilidad entre las dos fases. Suponemos que tenemos un campo de concentración phi A, un campo de concentración phi B, que la suma de ambos es igual a 1. Y podemos definir la parte importante aquí, que es un parámetro de orden local, que punto a punto del espacio te está diciendo cuál es la diferencia entre concentración de polímero A y concentración de polímero B, o de mezcla, parte de la mezcla A y parte de la mezcla B, que puede ser agua y aceite, pueden ser dos tipos de polímeros, etcétera, etcétera. Este parámetro de orden, como es la diferencia entre concentraciones, va a tomar un valor -1 o +1, dependiendo de si estamos en la región azul, en la zona amarilla, o en lo que estábamos antes, en la región roja o azul. Y un valor 0 cuando estén mezclados, que eso sería pues, una mezcla desordenada, el agua y el aceite están totalmente mezclados, o puede ser, por ejemplo, la región esta de la interfaz entre A y B. Y si queremos modelar esto, lo que se suele hacer desde este punto de vista es decir, bueno, vamos a buscar una energía libre que se minimice localmente cuando, el parámetro de orden toma valores de separación. Muy al estilo de una teoría de Landau, lo que tú haces es escoger una energía libre local, que sería esta H de psi, que toma un valor -1 y +1 en sus mínimos, es decir, es un pozo doble, y lo podemos escribir en función de, bueno, pues potencias simétricas, psi al cuadrado y psi a la cuarta, con unos ciertos constantes tau 0 y u. Por convención se suele usar esas letras. Y claro, lo interesante aquí es decir, bueno, ¿para qué valores de tau 0 y para qué valores de u tenemos un pozo doble que lleva a separación de fases, porque el sistema intenta ir hacia el mínimo de energía? ¿Y para qué valores de tau 0 y u pasamos a tener un único pozo? Bueno, pues ahí estamos viendo una posible transición entre orden y desorden, aunque realmente es más complicado, pero bueno, en primera aproximación podría ser eso. Esa sería la primera aproximación. La segunda aproximación es por cálculos moleculares y por cálculos más microscópicos. Podemos llegar a que hay que introducir otro término extra, que sería este gradiente al cuadrado, que lo que te está haciendo es introducirte una penalización en los gradientes, es decir, la transición entre los dominios azules y los dominios amarillos no puede ser del tamaño que tú quieras, hay una penalización. ¿Por qué? Bueno, pues porque el juntar, por ejemplo, en este caso, pues monómero A y monómero B está penalizado energéticamente, no quieren estar juntos unos con otros. Sería un nuevo término, ya la teoría se está haciendo un poco más interesante. Seguimos manteniendo una energía libre local que está integrada sobre todo el sistema, que tiene dos, en este caso, pues dos pozos, -1 y +1, o podría tener un único pozo, estaremos en el desorden y todo sería caótico y no sería demasiado interesante. Vale, esa sería la energía libre de la separación de fases, pero ¿cómo evoluciona esto en el tiempo? ¿Cómo podemos estudiar esto, la evolución temporal, llegar a algo interesante? Bueno, para ello lo que se usa generalmente es la ecuación de Cahn-Hilliard. Aquí lo que hacemos de nuevo es considerar incompresibilidad, considerar la conservación de masa a través de un flujo que está relacionado con el gradiente del potencial químico. Introducimos todo esto en nuestra ecuación, al final lo que llegamos es aquí a la izquierda. La derivada temporal de nuestro parámetro de orden está relacionada con una cierta parámetro m, que es una movilidad, no es demasiado importante porque aquí muchas de las cosas son fenomenológicas. Y el laplaciano del potencial químico, esencialmente. Y luego si le metemos un término chi, se convierte en la ecuación de Cahn-Hilliard-Cook, que lo que tiene es una parte térmica, como browniana, digamos. Vale. Todo muy bien para mezclas de agua y aceite. Pero ¿qué pasa en nuestro caso? En nuestro caso, si recordamos, no se ve aquí muy claro los colores, pero bueno, tenemos una cadena que están unidos los monómeros A y los monómeros B. Bueno, la cadena A y la cadena B están unidas, no se pueden separar del todo. Eso, de nuevo, con unos cálculos microscópicos un poco más complicados de poner aquí, Ota y Kawasaki introdujeron un término en la energía libre, la energía total del sistema, que está relacionado con la conectividad entre los bloques, la conectividad de la parte A de la cadena, la parte B de la cadena, a través de la función de Green. Más aún, si queremos nosotros también simular coloides, lo que se suele hacer es usar la ecuación de Langevin, que básicamente es la ecuación de Newton, con un término de fricción, que sería ese término gamma, y un término eta, que estaría aquí, que satisface, bueno,
Teorema de fluctuación-disipación, que lo que te está diciendo es cómo el medio, la partícula que está inmersa en un fluido, cómo el fluido le transmite la agitación térmica. Ni siquiera vamos a usar la ecuación de Langevin, sino una aún más sencilla, que es la ecuación de dinámica browniana, la ecuación de dinámica browniana, que es el caso en el que la partícula está sobreamortiguada, la partícula continuamente está perdiendo su inercia. Si queremos poner todo esto junto, la descripción del polímero y la descripción de los coloides, lo que podemos hacer es introducir un término FCPL, que sería la energía libre de acoplamiento, que en nuestro caso es muy sencilla. Lo único que vamos a hacer es introducir la integral sobre toda la partícula con un término que es este parámetro de orden que hemos dicho, que puede tomar un valor -1 y +1, y la afinidad. Esta afinidad, bueno, de todo modo es muy fenomenológico, pero simplemente decimos que una afinidad -1, por ejemplo, es que la partícula quiere irse a la parte -1 del polímero, o sea, la parte amarilla, por ejemplo, en las imágenes que he mostrado antes, y una afinidad +1 es que quiere irse a la parte azul, por ejemplo, poner un ejemplo. Entonces te está diciendo dónde la partícula va a intentar minimizar la energía. Vale, pues con todos estos elementos ya podemos hacer simulaciones, podemos estudiar este tipo de sistemas, podemos resolver las ecuaciones que hemos dicho. Y bueno, ¿por qué es interesante hacer todo esto? ¿Por qué queremos simular esto? Bueno, pues porque los copolímeros son candidatos muy buenos y tienen una gran capacidad para depositar partículas en ellos, para segregar partículas en ellos. Y la razón es muy sencilla, es que los copolímeros son periódicos de por sí, a una escala nanométrica, tú no tienes que hacer absolutamente nada, tú simplemente puedes lanzar un montón de copolímeros, dejarlos que evolucionen en el tiempo y vas a tener una estructura periódica y bien ordenada. Si tú además lanzas una serie de partículas, una serie de coloides, que tienen una afinidad por una parte específica de esta mezcla de copolímero, como pueden ser en este caso aquí a la izquierda arriba por la interfaz, y luego eliminas el copolímero, puedes conseguir que todas las partículas estén organizadas en una región del espacio. Eso puede ser bastante interesante si tú quieres hacer luego aplicaciones eléctricas o ópticas o cosas así. Tú puedes lanzar un montón de partículas que se vayan a esta región de la interfaz, como en este experimento. Estas son imágenes reales de un experimento. Se quedan aquí. Otro tipo de partículas, quizá en este caso partículas un poco más grandes, bueno, prefieren irse al interior de los dominios, si esto fuese la lamela esa que hemos hablado antes. Y se pueden hacer muchísimas cosas muy interesantes con esto. En nuestras simulaciones podemos hacer algo bastante parecido. No sé si aquí se ve muy claro, pero bueno, aquí tenemos las partículas totalmente segregadas a la región azul. Aquí estarían todas las partículas segregadas a toda la región amarilla. Y aquí la interfaz, que sería un poco este caso de aquí. Vale, podemos conseguir que las partículas se vayan a donde queramos, pero realmente tampoco es muy interesante porque básicamente yo le estoy diciendo a la partícula que minimice la energía en un sitio, salir de ese sitio, vale, muy bien, pero no he conseguido nada interesante. Sin embargo, sí que hay cosas más curiosas que podemos ver aquí. Esto en principio es un copolímero en el mismo caso, el mismo tipo de copolímero en todos los casos, o sea, tienes la misma cantidad de azul y de amarillo en todos los casos. Y aquí sí que es bastante simétrico. La cantidad de, por ejemplo, de dominios circulares azules es relativamente parecida a la cantidad de dominios amarillos. Tienen la misma forma generalmente. Sin embargo, aquí tenemos muchos más dominios amarillos redondeados y aquí tenemos muchos más dominios azules redondeados. La razón de ello es que, en este caso, los coloides, las partículas estas negras, se están queriendo ir a la zona azul. Se van a la zona azul e hinchan la zona azul porque la están ocupando. Por lo tanto, efectivamente, desde un punto de vista efectivo, tienes más de azul que de amarillo. Y como hemos visto antes, cuando tienes más de uno que de otro, lo que tiende el sistema a hacer es a crear dominios redondeados. Bueno, en un caso tenemos cilindros, pero como estamos viéndolo todo en 2 dimensiones, lo que vemos son círculos. No son círculos realmente, son cosas redondeadas un poco extrañas, pero bueno. Y aquí pasa algo parecido. También tenemos dominios alargados, pero muchos más dominios azules redondeados. Bueno, ya estamos viendo algo interesante, ya estamos viendo que la presencia de los coloides hace algo sobre el polímero. De hecho, podemos intentar hacer unas cuantas simulaciones en 3 dimensiones, empezando con un caso muy sencillo, un copolímero simétrico, lanzamos unas cuantas partículas que quieren irse a la parte aquí transparente, aquí habría un copolímero de tipo A, que no lo estoy mostrando para que sea más fácil verlo todo, y las partículas se van aquí, vale, muy bien, de nuevo, nada muy interesante. Sin embargo, aquí sí que ocurre algo. Si añadimos más y más y más partículas, el sistema transiciona, el copolímero transiciona de una estructura lamelar sencilla, en capas, a una estructura cilíndrica. Y aquí ya estamos viendo que las partículas están haciendo algo, están modificando el entorno en el que están. Pasamos de tener una estructura lamelar a una estructura cilíndrica. Y podemos ver la evolución en el tiempo de este sistema. La imagen esa en el centro abajo. Empezamos en el desorden, el sistema evoluciona, intenta minimizar la energía libre y como hay tantas partículas, está modificando el ambiente en el que está y la zona esta roja, digamos,
pasa a formar cilindros. Podemos estudiar esto en 2 dimensiones porque es un poco más sencillo. Explorar toda esta F0, que sería la simetría o asimetría del copolímero, estudiar todas las concentraciones posibles de partículas, establecer qué morfología tenemos en cada caso. Por ejemplo, aquí tendríamos esta lamelar, más aproximadamente lamelar. Vemos que se produce una transición de fase, podemos establecer para qué parámetros tenemos transición de fase, para qué parámetros no tenemos transición de fase. Vale, y aquí ya hemos visto pues, un ejemplo de cómo la presencia de nanopartículas modifica la morfología del sistema. Otra pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿y cómo estas partículas se organizan dentro de este tipo de sistemas? ¿Que se organizan hexagonalmente? ¿Están como un fluido? ¿Están totalmente perdidas? ¿Están totalmente desordenadas? Bueno, ya hemos visto antes que si añadimos una gran cantidad de partículas, el sistema puede transicionar, pero podemos empezar desde una región tal que así, una región asimétrica, y empezar a añadir partículas, y seguimos en la parte lamelar. Eso es lo que hice aquí. Aquí tendríamos muchas partículas organizadas, obligadas a estar en esta región del espacio. En esta parte transparente tendríamos la otra parte del copolímero, sería la parte roja. Y podemos observar que para estos casos en concreto, esta simulación en concreta, no sé si es fácil de ver, pero aquí tenemos una cierta organización hexagonal. Las partículas están formando un hexagonal close packing, están intentando minimizar el espacio que ocupan. Podemos también intentar ver cuál es la evolución en el tiempo de esto. Podemos empezar desde el desorden, con las partículas totalmente desordenadas, sin ocupar ninguna región particular, sin tener ninguna organización particular, dejar pasar el tiempo y vemos cómo las partículas intentan organizarse hexagonalmente. Podemos pensar, bueno, aquí parece, no sé si se ve muy claro, pero aquí parece haber 1, 2, 3, 4, 5 capas. Aquí parece un poco más complicado, pero bueno, puede ser porque no haya exactamente el mismo número de partículas en una capa y en otra, pero parece que tenemos un orden en capas y bien organizado, hexagonal. Vale, podemos poner un montón de partículas, como en este caso aquí, a baja concentración, y usar este parámetro Q6, bueno, no se ve muy claro que se llame Q6, pero bueno, este parámetro Q6, que está relacionado con el orden, el nivel de orden que tenemos, el orden hexagonal en el sistema. Vemos que si tenemos unas pocas partículas, efectivamente intentan organizarse hexagonalmente, se ve bastante claro, están formando filas que están dislocadas, están movidas una respecto a la otra, y lo más importante es que forman una monocapa, eso se ve bastante claro. Si seguimos añadiendo partículas, en vez de tener una monocapa, pasamos a tener algo bastante desordenado y el orden decae. Tenemos aquí una caída en el orden. Si seguimos añadiendo partículas, tenemos de nuevo una bicapa. Se puede ver aquí que hay como un gap, un salto entre la organización de las partículas, y de nuevo sube el parámetro de orden. Seguimos añadiendo partículas, de nuevo el orden decae. Tenemos aquí algo amorfo, algo extraño, que no sabemos muy bien lo que está pasando. El orden decae, y si seguimos añadiendo partículas, volvemos a tener algo que se parece a una tricapa. Y bueno, pues es un ejemplo de cómo podemos organizar partículas de una manera muy clara, con un orden muy claro, muy preciso, modificando el tamaño relativo entre la lamela, que sería esta periodicidad de aquí. Todo esto está relacionado con la periodicidad de la lamela, y el tamaño de la partícula, que aquí es un poco diferente. Aquí son pequeñas, por eso pueden formar tantas capas organizadas. Vale. Todo eso sería para partículas relativamente sencillas, partículas circulares, sin nada muy especial en ellas, simplemente que prefieren ir a una parte o a otra del copolímero. Pero hay un tipo de partículas que últimamente se usan bastante, desde hace ya bastante tiempo, que serían partículas que sus propiedades químicas en la superficie no son homogéneas, no son sencillas. Pueden tener, por ejemplo, una cara que prefiere irse a la parte negra del copolímero y otra parte que prefiere irse a la parte blanca del copolímero. Bueno, pues este tipo de partículas tienen evidentemente una propiedad muy interesante, y es que generalmente van a preferir irse a la interfaz entre el blanco y el negro, y podemos intentar estudiar cuáles son las propiedades que va a tener este tipo de partículas mezcladas con copolímeros. Por ejemplo, podemos encontrar que en esta parte de aquí arriba, que sería la parte en la que las partículas son realmente partículas de Hano, son partículas que realmente tienen dos caras diferentes, intentan irse a la interfaz. También podemos encontrar este caso interesante en el que si la partícula no tiene la cara roja y la cara azul no son exactamente iguales respecto al negro y al blanco, van a intentar formar aquí unos agregados, van a intentar juntarse unas con otras para intentar minimizar la energía. Y bueno, podemos en general encontrar un diagrama de fase bastante rico, bastante interesante de estudiar. Por ejemplo, podemos pensar, bueno, vamos a añadir un montón de partículas, como en este caso de aquí a la izquierda,
un montón de partículas que quieren irse a la interfaz, que tiene la misma afinidad por el bloque, una cara tiene la misma afinidad por el bloque blanco como la otra tiene por el bloque negro. Cada una quiere estar en el bloque que ellos prefieren, pero como no pueden, evidentemente, lo que hacen es irse a la interfaz entre ambos. Si añadimos un montón de partículas así, vemos que finalmente terminan por saturar la interfaz, termina habiendo demasiadas partículas en la interfaz y empiezan a romperlo, empiezan a intentar crear más interfaz, igual que el intestino intenta doblarse para intentar maximizar su superficie, algo parecido hacen estas partículas. Si en vez de tener partículas que se comportan igual respecto al negro y al blanco, tenemos una partícula que quiere irse en un lado al blanco y en otra parte quiere estar en la interfaz, vemos que están relativamente desordenadas, bueno, se van a la parte blanca, no pasa nada muy interesante, pero si empezamos a añadir más y más y más partículas y si nos vamos a una parte muy concreta del diagrama de fase, encontramos esta estructura que es relativamente interesante, donde las partículas estas de Janus intentan mirarse una a la otra, intentan estar una junto a la otra y mirársela una a la otra para intentar minimizar la energía libre, un poco como si fuese una bicapa de líquidos o algo así. Y bueno, podemos encontrar unas estructuras bastante organizadas de orden hexagonal con estas partículas de Janus. Y bueno, otro ejemplo de partículas un poco más complejas, que no son esferas sencillas, pueden ser partículas que tienen una cierta anisotropía, que no son totalmente esféricas, pueden ser, por ejemplo, rectángulos, pueden ser elipses, etcétera, etcétera. Podemos encontrar algunas cosas curiosas. Bueno, aquí realmente por los colores no se puede ver, pero bueno, aquí tendríamos unas partículas con forma de diamante y quizás aquí sí más o menos se puede ver, o aquí más concretamente, se pueden ver que las partículas, si prefieren irse a la interfaz y son partículas rectangulares, lo que van a intentar va a ser situarse a lo largo de la interfaz. Podrían estar otro tipo de partículas, bueno, pues podrían situarse de cualquier manera, pero estas en concreto intentan situarse a lo largo de la interfaz, en vez de una forma normal a ella. Y podemos ver unas transiciones de fase bastante interesantes. Este sería el mismo tipo de copolímero. Si aumentamos el número de partículas, como vemos aquí está saturando la interfaz, hay demasiadas partículas en la interfaz. Si seguimos añadiendo, pasamos a esta estructura en la que las partículas están percolando todo el sistema. Hay un único dominio de partículas que ocupa todo el sistema. Y aquí sería lo mismo con cuadrados, pero no se puede ver, así que... Vale, y como conclusión, bueno, pues creo que hemos visto algunos ejemplos de materiales ordenados a una escala nanométrica que se organizan por sí mismos. Nosotros no hemos aplicado ningún campo externo que haga que estos lamelas se organicen de esa manera, no hemos aplicado ningún estrés para que las partículas estén forzadas a estar confinadas en una región, pero sin embargo hemos encontrado un orden, como por ejemplo en este caso, evidentemente aquí hay un orden hexagonal entre las partículas. Y como un paso un poco superior, un siguiente paso, podemos encontrar que la anisotropía, el hecho de que la partícula tenga una anisotropía en su forma, que esté alargada, que tenga una forma de diamante o de romboide, o que químicamente la partícula no tenga unas propiedades homogéneas sobre su superficie, puede provocar unas estructuras muy, muy, muy interesantes como esta que he hablado antes, de esta organización como en una lamela, como en bicapas. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Bé, si hi ha alguna pregunta, si teniu alguna pregunta la podeu fer ara. Si no, haré yo una que también la tengo. Aquí dijiste que si tienes agua y aceite en principio se separa. Sí. Con coloides lo que puedes llegar a conseguir pues es estabilizar la mezcla esta. Sí. Y por lo tanto esto se usa en cocina y cosas parecidas, ¿no? Sí, sería el caso de los surfactantes, etc. Sí, de hecho lo que muchísima gente hace es hacer simulaciones por ejemplo, de mezclas de homopolímeros, del mismo tipo de polímero, dos mezclas de distinto tipo de polímero, pero que están totalmente separadas, pueden separarse, y lo que siempre encuentran es que la presencia de coloides retrasa la separación de fase. Supongo que si sigues añadiendo partículas puedes estabilizarla y conseguir que no se separen del todo. Cuando decimos que los copolímeros se organizan en estas lamelas, quiere decir que en estas lamelas están organizados los copolímeros y entre lamela y lamela está el líquido en... No, entre lamela y lamela tendríamos la interfaz, que sería una región de mezcla entre ambos. Estaría básicamente, tendríamos tanto el enlace covalente, ahí se situaría el enlace covalente entre las dos cadenas, como los finales de las otras cadenas. No sé si te puedo enseñar la imagen primero.
Sí, sería por este ejemplo, por ejemplo. Sería la cadena A, aquí tendríamos el enlace covalente y aquí llegaríamos a la cadena B. De igual manera, pues probablemente esta cadena B también podría terminar aquí, etcétera, etcétera. Bueno, en general, por lo que he visto en esta diapositiva, has utilizado un método como estilo Ginzburg-Landau para resolverlo. Y entonces te quería preguntar, ¿has encontrado algún tipo de dinámica crítica alrededor de algún punto crítico o son...? Nosotros no... Bueno, a mí me gustaría hacerlo, pero no hemos intentado reproducir este diagrama de fase, que sería, creo que lo que tú estás preguntando, Sí. intentar... Sí, no lo hemos... Bueno, yo lo he hecho personalmente, pero no lo he explorado con mucho criterio. Entonces no lo he hecho. Pero sí podría ser algo que sería interesante. Lo que ocurre es que nuestro modelo falla en principio según te está yendo hacia aquí, hacia arriba, y no tengo mucha fe en que describa correctamente esta región. Pero bueno, y también hay un problema muy importante, y es que muchos de nuestros parámetros son fenomenológicos generalmente, pero hay algunos trabajos que hemos hecho, bueno, hay trabajos que relacionan eso con magnitudes microscópicas, sería el paso que habría que hacer, pero en principio nosotros generalmente simulamos suponiendo varios parámetros fenomenológicos, varios parámetros que no nos preocupamos demasiado de cuál es su valor en el mundo real físico. ¿Alguna pregunta? A ver, quizá la pregunta es muy tonta, ¿eh? O sea, porque no tengo ni idea de esto. Pero cuando las cosas se ordenan, parece que ahí la entropía esté bajando. O yo desde fuera diría que ahí la entropía esté bajando. ¿Cómo puedo entender ahí el segundo principio de termodinámica? Bueno, ahí sería la típica pregunta, ¿no? De cómo, si no entiendo mal, el típico ejemplo sería el de los cristales líquidos, en el que puedes tener una transición de desorden a orden llevada por la entropía, únicamente porque cada partícula intenta maximizar el espacio que tiene disponible de alguna manera. Creo que esto sería básicamente el mismo ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí aquí en este ejemplo, por ejemplo, como yo lo interpreto es, bueno, las partículas están forzadas a estar aquí. Al mismo tiempo las partículas no pueden juntarse unas con otras porque tenemos un potencial que, bueno, evita la superposición entre partículas. Para minimizar la energía, en cierto modo también para maximizar la entropía, lo que las partículas intentan hacer es, bueno, minimizar el espacio que ocupan, simplemente. Y aquí, bueno, tendríamos también otro efecto que sería que el copolímero está haciendo una presión aquí y aquí para que las partículas intenten estar comprimidas. Digo, bueno, eso es sorprendente, pero más sorprendente, al menos para mí, es que se pongan en hexágonos, ¿no? Con forma hexagonal. Sí. Y eso, claro, porque aquí la temperatura no la estás cambiando ni nada, ¿no? O sea, en la simulación la temperatura la... Bueno, esto es dinámica browniana, así que tendríamos una temperatura que te está indicando el nivel de agitación térmica, la parte aleatoria de la fuerza. Y en este caso simplemente usamos una temperatura estándar, no lo variamos, no es algo que estemos estudiando. Vale, no, o sea, me sorprende la transición de orden, desorden, orden, desorden. Sí, aquí la idea sería que, bueno, necesitas un cierto número de partículas para poder sobrepasar esta presión. Una vez que llegas a él, puedes encontrar orden. Si no estás llegando a él, hay como un límite en el que tienes algo desordenado. Y están forzadas a estar... Vale, gracias. ¿Alguna més? Una pregunta así un poco más general. ¿Cómo, para que lo sepan los que están estudiando aún, cómo te decides tú a irte al extranjero? Bueno, sería un poco una larga historia, pero bueno, simplemente terminé la carrera y estuve mandando correos, contacté con mi supervisor. Me pareció un proyecto interesante y bueno, como aquí en España lo veía un poco difícil encontrar una FPU, una FPI o algo así, pues me pareció un proyecto interesante que estaba más o menos relacionado con física estadística y me decidí a ello. Pues si ya estamos, agradecemos a Javier otra vez que haya venido aquí a dar una charla. Muchas gracias.